El cientificismo sostiene que únicamente la ciencia puede ofrecer una descripción precisa de la realidad más allá de cualquier perspectiva. Tradicionalmente la sociedad nos inculca que el conocimiento científico es el más fiable, desprestigiando por lo tanto cualquier otra fuente de saber, en especial del ámbito de las humanidades, religioso, filosófico, etc. Esto nos lleva a crecer en un mundo donde solamente los más valientes se atreven a cuestionar la ciencia con postulados de este último grupo, ya que la mayoría de la gente se reirá de ellos sin piedad. Hay científicos que se oponen a esta rigidez y en particular al cientificismo. En este caso el término alude a la tendencia de otorgar un valor exagerado a los conocimientos científicos o a aquellos que se presentan como tales. El cientificismo en este marco se asocia a una supuesta utilización inapropiada de los postulados científicos o a la aplicación de la ciencia en un terreno donde en realidad no puede aplicarse. Sobre una crítica o una respuesta que hace la misma filosofía como disciplina, como área, como ciencia hablando de que tiene su área de conocimiento con respecto a este problema, ¿no? ¿Qué pasa con este discurso que hemos escuchado, ¿no? Ya dijimos que proviene de la ciencia moderna, de una etapa que se llama modernismo, que básicamente fue ateísta, y todo lo que le sonaba a Dios, pues bueno, ya estaba tachado de erróneo, y el discurso es, y básicamente proviene del positivismo en esta idea, es que no hay un conocimiento objetivo, o el único conocimiento verdadero proviene de la ciencia, ¿no? Es decir, que es el única área que da un conocimiento fiable. Esto a primera vista pues parece correcto, ¿no? Parece que tiene mucho de verdad, pero desde la filosofía hay algunas críticas, ¿no? La primera que quiero mencionar es del filósofo Edmund Husserl. Él es el considerado padre de la fenomenología, fue maestro de Martin Heidegger, y él dice algo, ¿no? Y es importante decir que esto es desde la filosofía, ni siquiera es ahorita desde nuestros postulados doctrinales, ¿no? Y él dice: no hay una ciencia positiva del fundamento. Lo que nos está diciendo aquí es que una ciencia positiva se refiere a una ciencia dura, es que la ciencia no tiene la capacidad de explicar las preguntas existenciales fundamentales del ser humano, ¿no? Es decir, la ciencia te puede explicar o te puede decir, pues no sé, cómo funciona el cuerpo humano, cuántos huesos tenemos, los músculos, parte del funcionamiento químico, físico, es una explicación mecanicista también, ¿no? Por ejemplo, pero nunca te va a poder decir por qué existe el hombre, para qué existe, ¿no? O qué es el hombre, hablando en términos metafísicos. ¿Qué es el pensamiento? ¿no? ¿Qué es la razón? Exacto. ¿Qué son las ideas? Todas estas áreas de conocimiento se salen del horizonte de la misma ciencia. Así es, ¿no? Entonces, este primer cuestionamiento y esta primera refutación es interesante porque lo que nos muestra y lo que nos trata de decir Edmund Husserl es que hay un error en pensar que el único conocimiento fiable es el de la ciencia, ¿no? Que es muy valioso, es de los conocimientos más valiosos que tenemos, pero no es el único, ¿no? Y además de que no es el único, no se puede resolver cuestiones fundamentales de nuestra vida, por ejemplo la moralidad, claro, desde la ciencia, ¿no? Tú no puedes comprobar por el método científico la justicia, por ejemplo, ¿no? Eres un concepto abstracto, claro, ¿no? Tú no puedes comprobar el bien o la belleza, así ¿no? Es. Ya no estoy hablando de hecho, digo, afortunadamente, así lo voy a decir, muy afortunadamente, tenemos expresiones de verdaderas personalidades del ámbito científico, ¿no? Que de una manera honesta, yo lo califico así, llegaron a hacer estos planteamientos que, si me permites, ahorita quisiera desarrollar, claro, con el único fin de darnos cuenta que había un límite, que había un momento en el que grandes mentes que hicieron grandes descubrimientos, precursores de
de ciertas temáticas. Claro, con una capacidad y un potencial claro, enorme. que se reconoce, ¿no? Sí, o sea, que claro. se reconoce hasta la fecha, desde hace más de 100 años, o incluso centenares de años, llegaron a esta conclusión. Y bueno, daré lectura a ciertas posturas, ¿no? De personajes como Einstein, como Erwin Schrödinger y Max Planck, que se les considera los padres de la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, que digo, sin ahondar mucho en el tema, la física cuántica es algo que vino a cambiar por completo el entendimiento y nuestra perspectiva de la realidad, ¿no? Espero que tengamos la oportunidad de hablar un poquito más del tema en el futuro. Claro. Pero bueno, por lo mientras quisiera decir, comentarles estas expresiones que de estos personajes que en lo personal son muy interesantes y dejan claro ese horizonte donde su visión científica ya no llegaba. Así es. ¿No? La primera dice así: una persona iluminada por el sentimiento religioso es la que se ha liberado de los grilletes de sus propios deseos egoístas y alienta pensamientos, sentimientos y deseos de carácter suprapersonal. Una persona religiosa o devota lo es en el sentido de que no tiene la menor duda de la significación y el carácter elevadísimo de estos contenidos y metas suprapersonales, que no pueden ni necesitan ser fundamentadas de forma racional. Esto lo decía Albert Einstein, ¿no? Y como dice Javier en su video, esto es digno de el más devoto de los creyentes, ¿no? Claro. Por otro lado tenemos a Erwin Schrödinger diciendo lo siguiente: la imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de información sobre los hechos, reduce toda la experiencia a un orden maravillosamente consciente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida que tiene que ver con lo que más importa: lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello. Que justamente esto refuerza lo que acabo de mencionar que decía Edmund Husserl, ¿no? Desde la fenomenología. Es decir, que la ciencia no puede resolver las cuestiones fundamentales de la existencia humana, ¿no? Es decir, esa parte queda fuera de la capacidad que tiene la ciencia, ¿no? Ahora, esto creo que, bueno, ibas a mencionar a otro... Uno más. Okay, sí, uno bueno, más. Antes... Sí, dice, la sólida vía científica, es incapaz por sí sola de ofrecer una base suficiente a aquellas convicciones que condicionan y determinan la propia conducta y modo de pensar. Efectivamente, el método científico es incapaz de enseñarnos nada por encima y más allá del modo cómo los hechos están relacionados y recíprocamente condicionados entre sí. Existe un punto donde la ciencia y por tanto todos los métodos causalistas de investigación resultan inaplicables por motivos no solamente prácticos sino también lógicos y seguirían resultándolo en lo sucesivo. Este punto es el yo individual. Esto lo decía Max Planck. Okay, sí, y es muy interesante poder ver cómo otras mentes, ¿no? Que con un don muy especial justamente para las ciencias podían reconocer una cosa esencial, que el área científica tiene un límite, ¿no? Y tiene un horizonte de conocimiento del cual aporta mucho, pero que ya si empieza a hablar sobre otras cosas estaría haciendo una intrusión a áreas que no le correspondan, áreas de conocimiento de las cuales no está capacitada para hablar, y que dentro de esas áreas pues podríamos incluir la filosofía y la razón y la fe también. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? Que la mayoría de estos personajes y de muchos más que no hemos mencionado eran personajes con una formación también teológica. Con una formación también en el medio pues cristiano, en el medio, de hecho, en el conocimiento cristiano. Podemos encontrar muchos pensadores, muchos científicos creyentes. Sí, hablábamos de Giordano Bruno, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Y él era también... aún el mismo Galileo, claro. Efectivamente tenía una contradicción con respecto a los postulados científicos, pero él mismo primero no negó su creencia en Dios, ¿no? Y después también él mismo reconoció que esos postulados, aunque fueran reales, necesitaban una explicación última, ¿no? Que la ciencia no te puede proveer. Así es. ¿No? Entonces, estamos hablando de dos cosas. La ciencia tiene un límite, tiene un área de conocimiento, la cual es muy buena, la cual aporta mucho, de la cual no nos quejamos, ¿no? Al contrario, creo que ha aportado mucho a la humanidad, pero también tiene un límite del que no se puede salir, y
otras áreas de conocimiento de las cuales no puede negar, ¿no? La postura, y creo que aquí la distinción también interesante que habría que hacer a partir de todo esto es la diferencia que hay entonces entre la ciencia y lo que conocemos como el cientificismo, ¿no? Bueno, quiero leer yo también una cita que a mí me parece interesante, porque lo primero que estamos viendo entonces es que hay un falso dilema, ¿no? Hay un falso dilema porque ciencia y fe son dos áreas de conocimiento que tienen su propio horizonte de conocimiento, pero no por eso tampoco es que no se vinculen. O que sean excluyentes. Claro, que sean excluyentes, ¿no? Sino que simplemente tienen sus áreas de conexión y sus áreas donde cada una tiene su propio conocimiento, y meterse una en el conocimiento del otro pues ya sería un error, ¿no? La frase que quiero mencionar es la siguiente. Dice, la primera frase de esta objeción: la ciencia es la única fuente de conocimiento verdadero, es sencillamente una premisa filosófica naturalista que solo puede aceptarse por fe y no es de ninguna manera una conclusión científica verificable. La ciencia no puede comprobar si ella es o no la única fuente del conocimiento verdadero. Creo que todos nos hemos encontrado con este tipo de personas que dicen el único conocimiento verdadero y fiable proviene a partir de la ciencia. Esto es cientificismo, y lo que nos está diciendo aquí es que esto primero es un postulado filosófico, pero es un postulado filosófico, dice Enrique, de Adictos a la Filosofía, de los malos, ¿no? Porque por sí mismo se contradice, ¿no? Porque lo acabamos de leer. No podemos comprobar científicamente que esta verdad sea o no es demostrable científicamente que el conocimiento científico sea el único conocimiento fiable, y entonces a partir de ahí se autodestruye, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esta parte como respuesta filosófica me parece muy interesante, porque entonces nos muestra que hay diferencias entre ciencia y fe, y bueno, ahora yo creo que lo interesante sería ver en qué áreas convergen. Exactamente, ¿no? ¿En dónde y bueno, algo también, ahorita estaba pensando mencionaste el programa de Date un Blog, algo que menciona Dani en ese programa es que cuando hemos visto conflicto entre ciencia y fe, ha sido justamente por no entender que cada una tiene un área de conocimiento muy específica, e irse más allá de las conexiones que puede haber entre ambas, ¿no? Lo cual ya sería un intrusionismo, ¿no? Ser un creyente que se toma de manera fundamentalista y fanática y literal ciertas cosas que vienen en la Biblia, te hacen perder una perspectiva científica, ¿no? Y hacer postulados científicos que ya están invadiendo un área de conocimiento que no le pertenece a la fe. Y al revés, ¿no? También a mí me llama mucho la atención que luego en los congresos científicos demuestran alguna ley o algo así, algo nuevo, un conocimiento científico, y dicen, y esto demuestra que Dios no existe, que es, como acabamos también de ver en esta cita, pues es un área de fe, es un área de creencia, ¿no? Claro, y bueno, en este punto creo que surge algo que al yo estar redactando un poco del guión de este podcast, se me ocurrió llamarlo la radicalización de las posturas, ¿no? Una postura radical en las dos áreas, ¿no? Porque todos conocemos a lo mejor científicos que desechan cualquier cosa que suene a fe, que cualquier cosa que suene a religión, incluso, o cualquier cosa que suene a Dios, ¿no? Dando por hecho que existe este problema, obviamente, que hay que son irreconciliables, las dos posturas, que no hay compatibilidad, y desechan cualquier punto de vista cristiano. De la misma manera, nosotros siendo creyentes conocemos a posturas similares, ¿no? Desde los creyentes, ¿no? En las que se desecha cualquier terminología científica, filosófica, en general, ¿no? Entonces, y esto también demuestra que también estamos como creyentes inmersos en este discurso del que hablamos al principio, ¿no? Que es el problema o el discurso que busca excluir o presentar como antagonistas la ciencia y la fe, que además proviene del dogma ateo, ¿no? Que se abandera como el pensamiento que tiene a la ciencia de su lado, ¿no? Y bueno, ya dijimos ahorita que en realidad, pues, de inicio, filosóficamente eso tiene algunos errores, ¿no? Algunas consecuencias, ¿no?
Claro, y el dar la opinión, o sea, dentro de esta postura radical, por así decirlo, el dar la opinión del área contraria implica una intrusión. Así es. Implica una intrusión en la otra área. Vaya. Así es. Y mira, todo esto nos lleva a reconocer algo, todas estas reflexiones que hemos estado haciendo sobre las áreas o los límites de cada una de estas ciencias, a que la ciencia pura, hablando de la ciencia en sí, no del cientificismo, no del naturalismo, no del positivismo, la ciencia como tal es agnóstica en realidad, ¿no? Agnóstico, bueno, sabemos que quiere decir sin conocimiento, ¿no? Gnosis en griego es conocimiento y el prefijo a significa sin. Y esto quiere decir que la ciencia no puede demostrar o no tiene en su capacidad, en su área de conocimiento, hablando de esos límites que tiene, la demostración de la existencia o no existencia de Dios. Por lo tanto, en ese sentido me refiero a que es agnóstica, ¿no? Tú no me puedes demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe. Exacto. ¿No? Y viceversa, porque los creyentes también lo usan, ¿no? No me puedes demostrar que Dios no existe, por lo tanto sí existe. Las dos son falacias, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no pueda demostrar algo no significa que sí exista o que no exista, ¿no? Y justamente eso pasa con la ciencia. La ciencia, dentro de sus límites de conocimiento, no tiene la capacidad de demostrar la primer causa, ¿no? Que sería, pues, Dios, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que es agnóstica, ¿no? La diferencia que yo veo aquí, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero bueno, ya quedamos que iba a ser a modo de charla, es que la fe, y bueno, nuestra doctrina, por ejemplo, contempla la fe dentro de su sistema. Es decir, no tiene problema en que la ciencia sea agnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener la revelación de Dios, necesito de la fe, ¿no? Y el problema que tiene el ateísmo es que no contempla la fe, ¿no? Y sin embargo está teniendo fe o está teniendo creencia en un postulado, ¿no? Hablando, por ejemplo, de que Dios no exista, pues entonces tienen que creer en el multiverso, por ejemplo, o tienen que creer que todo viene del azar, por ejemplo, ¿no? Y eso es tener fe en algo. Claro, ¿no? Incluso el mismo Galileo, al estar en esta situación, ¿no? En la cual se le emitió un juicio por sus postulados, él tenía fe, ¿no? De hecho, Javier Santolaya, en su canal de Atom Blog, tiene un video que habla de eso, ¿no? De que Galileo usó la misma fe en sus creencias, obviamente, para mantenerlas y para desarrollarlas posteriormente, ¿no? Entonces implica un acto de fe también. Es más, de hecho, nosotros mismos, al creer, los mismos científicos, o nosotros que al no ser científicos tenemos o necesitamos cierta fe en creer en lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Porque nos hablan, por ejemplo, de los agujeros negros, algo que jamás nunca ha estado en un agujero negro y nadie puede explicar cómo es. Bueno, se llega a esa verdad por medio de otro camino, ¿no? Científico, metodológico, etcétera, y nos dicen, en este caso, por ejemplo, se me viene a la mente Stephen Hawking, que era el más conocido por ese tema, que pues bueno, desarrolló este tema de una manera pues bastante amplia, ¿no? Y de alguna manera todos dan por hecho a los resultados que él llegó. Eso se llama fe también. Eso se llama fe, ¿no? En creer estás creyendo en lo que está haciendo el otro sin poder ver realmente. Claro, porque uno no lo puede comprobar, a lo mejor porque no tiene las condiciones. Y yo he pensado en eso, ¿no? En algún momento digo, un científico puede estar amañado, ¿no? Soy ateo y entonces digo que demostré científicamente esto, y como los demás no usó la bandera de la ciencia. Claro, y no saben del método científico y no tienen las posibilidades, pues me tienen que creer, ¿no? Y a final de cuentas me están teniendo fe, ¿no? Entonces, bueno, también es, ya suena muy conspiratorio, pero justamente en los videos de God Science, que también es un canal que recomendamos mucho, sale un científico hablando de que muchas de estas posturas de que ya pudieron clonar y de que ya vieron como formas de demostrar la evolución son un poquito amañadas, ¿no? Son amañadas para justamente en esa creencia o en ese dogma ateísta de querer negar la existencia de Dios, pues busco las formas de utilizar la ciencia o en el nombre de la ciencia para yo mostrar mi creencia personal, ¿no? Y bueno, eso sería falta de profesionalismo, ¿no? Yo creo que cualquier científico que en nombre de la ciencia
hable sobre la existencia o no existencia de Dios en nombre de la ciencia, de manera personal pueden tener creencias personales y creer que son así las cosas, pero en nombre de la ciencia estarían teniendo falta de profesionalismo, por lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo siguiente que yo te plantearía aquí es el segundo modelo, la segunda postura, porque ya hablamos que cada una de estas dos áreas, vamos a llamarle así, de conocimiento, pues tienen sus límites, ¿no? ¿Son totalmente entonces independientes? Esa sería la otra pregunta. Es decir, entonces, bueno, la ciencia va por su lado, la fe va por su lado y en ningún momento pues se tocan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, obviamente creo que aquí tendríamos que entender que efectivamente sí hay áreas de correspondencia. Bueno, estábamos hablando de Edmund Husserl, ¿no? Desde la postura filosófica que dice que no hay una ciencia positiva del fundamento. Esto pues se refiere a esa parte, ¿no? De que la ciencia tiene un límite, ¿no? Y por lo tanto el ateísmo es también una creencia porque se basa en un postulado filosófico que es el cientificismo, ¿no? Irónicamente diría yo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Porque de algún modo es lo que intenta rechazar, ¿no? Sí. Y por eso yo decía la vez pasada o mencionaba eso, ¿no? De que contrario a lo que creemos nosotros, nosotros sí contemplamos la fe dentro de nuestro sistema, ¿no? De creencias, ¿no? Sí. Y incluso se define, en la Biblia se define la fe, ¿no? Tiene un concepto, tiene una... Así es, tiene todo una tópico, definición. Una definición. Y bueno, el ateísmo se enfrenta a este problema, que se supone que busca abanderarse con la ciencia, pero su postulado no es científico, sino es filosófico. Exactamente, y hablan de una libertad. Sí. Digamos, de creencia. Sí. ¿No? O sea, soy libre o más bien soy libre de no estar sujeto a una creencia. Pero están al mismo tiempo están sujetos a un postulado filosófico. Que, bueno, en este caso, por ejemplo, es el cientificismo o el naturalismo. Y eso es interesante porque a pesar de que ellos puedan decir que la ciencia es el único conocimiento fiable, este postulado científico se autoanula por sí mismo porque es imposible comprobar científicamente que esto sea verdadero, ¿no? Entonces tendrían que recurrir a un postulado filosófico y esto ya se sale del área de las ciencias. Es como, ¿no? Cuando dicen por ahí alguna vez, es que no existen las verdades absolutas. Y tú contestas, ¿estás absolutamente seguro? Claro, sí, eso es un postulado. Es algo parecido, ¿no? Sí, se autodestruye, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, bueno, entonces si son totalmente independientes una de la otra, ¿no? Okay. Y bueno, por ejemplo, ahí yo pienso en Tomás de Aquino, que lo he mencionado varias veces, pero para mí es importante porque tiene una formación teológica importante y filosófica también. Y justamente habla de que no tiene por qué haber necesariamente una independencia que no llegue a tocarse, ¿no? Y esto también lo han mencionado otros filósofos, ¿no? Efectivamente está el conocimiento científico. Ahora, el conocimiento científico te arroja ciertos datos, ciertas realidades que no podemos ignorar, ni como creyentes, claro, ni como personas. Y no debemos. No debemos ignorar. Ahora, estos datos arrojan una problemática, ¿no? Arrojan una situación. No sé, pienso por ejemplo en el Big Bang, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto lanza una pregunta, un cuestionamiento, ¿no? ¿Y de dónde surge esto, ¿no? Obviamente la respuesta que tú das ya sale del área de la ciencia, pero está tocando, no sé si me logro explicar, está tocando las áreas filosóficas y teológicas, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Que la ciencia, por decirlo de una forma, bueno, sí, por decirlo, por mencionarlo de una manera, plantea una primer verdad que arroja un segundo problema.
O sea, una primera verdad que arroja un segundo problema que ya no puede ser resuelto por sí misma, ¿no? Y que entonces ahí es donde, digamos que le cede el paso, le da lugar a lo que sería la filosofía y la teología, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces la respuesta que tú das hacia ese problema científico, vamos a llamarle así, o bueno, hacia ese conocimiento científico, ya es tu creencia, ¿no? Ya es un postulado filosófico o teológico en tu caso, ¿no? Pero esto no es algo nuevo. Pienso, por ejemplo, en un hecho histórico que es muy importante para la historia de la filosofía, que se da con los griegos, con el nacimiento de lo que se conoce como la filosofía, por lo menos occidental, ¿no? Y esto es que había un pensamiento mítico, vamos a llamarle un pensamiento mágico religioso, que bueno, no solo surgió con ellos, ¿no? Sabemos que en otras culturas también se da este proceso, y entonces ellos pasan de una explicación mitológica, donde por ejemplo los griegos creían en los dioses que menciona Hesíodo en la Teodicea, y pasan de ver esa explicación que es poco racional. Se empiezan a dar cuenta que eso no explica la realidad en la que viven, que están observando, y entonces empiezan a dar una solución que tiene que ver más con el pensamiento, con la razón, y una solución natural, porque lo que ellos ven es la naturaleza, ¿no? Entonces uno empieza a ver que se empiezan a plantear que, por ejemplo, el origen de la vida se da en el agua, por ejemplo, ¿no? Es uno de los postulados de los presocráticos, ¿no? Todo esto da pie a una nueva forma de pensar, vamos a decirle así, que es buena, ¿no? Que es correcta. ¿Por qué? Porque entonces tú ya estás viendo que se puede explicar parte de la realidad por medio de leyes naturales, ¿no? O de fenómenos naturales. Y bueno, podríamos quedarnos ahí, ¿no? Pero, y por eso digo que no es algo nuevo, es esto que estaba mencionando, los mismos filósofos griegos, por ejemplo Aristóteles, puedo hablar de Platón, reconocieron este paso del mito al logos, ¿no? De este paso del pensamiento mítico al pensamiento de la razón, al pensamiento científico de su tiempo, entendiendo con las limitaciones que tenía en ese momento, pero aún así ellos se daban cuenta que había una causa primera, una causa esencial, una finalidad que no podía explicarse por esas mismas leyes naturales que habían descubierto. Entonces es un avance con respecto a lo que yo estoy pensando, ¿no? Yo me daba la explicación de que el origen del universo había sido por el dios Sol, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ya me di cuenta que no es así. Sin embargo, aunque yo pueda explicar el Sol, también sigue surgiendo la cuestión de dónde provino el Sol, ¿no? Y ellos mismos reconocieron, por ejemplo, hablando de Aristóteles, al primer motor, ¿no? A la causa incausada, ¿no? Y esto lo vieron los griegos, ¿no? Los griegos mismos, ¿no? O sea, reconocieron un intelecto agente que tuvo que haber puesto orden, por ejemplo, al universo, a pesar de que dieron ese paso de ya no creer que la vida había provenido de Zeus, ¿no? Sin embargo, reconocieron lo mismo que Galileo, que esas mismas leyes matemáticas naturales que habían descubierto necesitaban por sí misma una explicación, ¿no? Y bueno, creo que esto da pie también a la respuesta teológica, ¿no? De teología natural, vamos a decirle, ¿no? Antes de pensar en lo que es el pensamiento cristiano, ¿no? Y este pensamiento, ¿cuál es? Es el que nos menciona un poco el argumento cosmológico, ¿no? Que es que todas estas leyes naturales que nosotros vemos, que nosotros conocemos, pues provienen de un intelecto, ¿no? De una inteligencia, de un diseñador que los puso ahí y del cual esa misma ciencia pues no puede o no tiene la capacidad de conocer, ¿no? No sé qué opines o... Sí, bueno, quizá conocer sí, pero no explicar la forma en la que esto fue ajustado, digo, se llama el ajuste fino, ¿no? Porque de alguna manera se ha llegado a estas verdades, a estos valores, a estos números que, bueno, en conjunto se le conoce como el ajuste fino. Así es. Y bueno, a lo mejor para los que no están muy familiarizados con este argumento, el ajuste fino habla básicamente de muchos números, de muchos valores que están ajustados de cierta manera en el universo y que hacen posible la vida en este planeta. Un ejemplo, ¿no? Por hablar de uno, se sabe que si la gravedad de este planeta fuera alterado en una
Sí, una mínima proporción. Mínima proporción, sí. Exactamente. La vida no sería posible en la Tierra, ¿no? Claro. Si el tiempo que dura la rotación de la Tierra fuera más largo o más corto, la vida tampoco sería posible en el planeta. Y así hay muchas variables en muchos temas, en muchas cuestiones que están ajustadas de cierta manera que la vida es posible, ¿no? Claro. Y la verdad es que la ciencia misma, por medio de la ciencia y del método científico, fue que se llegó a ese conocimiento. Así ¿no? Es. Lo que no se entiende y lo que la ciencia no puede explicar es cómo es que están ajustadas de esta manera. Y obviamente, bueno, sí hay teorías. Claro, ¿no? y justo es a lo que yo iba, ¿no? Lo que yo mencionaba anteriormente, que es donde se tocan, ¿no? Es decir, la ciencia está con su demostración y con un conocimiento verdadero, está lanzando un problema en el cual tú lo resuelves a partir de tu fe, ¿no? A partir de tu creencia, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, a partir de, por ejemplo, eso que tú mencionaste, uno puede tomar dos posturas, por ejemplo, ¿no? Bueno, fue Dios, un creador, un diseñador, agente, un diseñador, como tú le quieras llamar, el cual puso orden, ¿no? En todo esto, ¿no? Y que tiene también una razón, ¿no? Porque tiene una probabilidad de que sea así, ¿no? Ahí ya hablaremos a lo mejor de eso un poquito más adelante, ¿no? O la postura de que pues fue la nada, ¿no? O fue el azar, o fue y esa solución ya sale, y perdón que lo vuelva a mencionar, pero ya sale del área científica como tal. Así ¿no? es. Entonces se tocan en eso y la respuesta pues ya la da el área teológica, ¿no? Por así decirlo. No se sigue que de un filtro en el cual tú, por ejemplo, en el ejemplo que puse, tú de una imagen sacas nada más los colores blanco y negro, que no existe el rojo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay gamas en la luz que no son visibles al ojo, pero que se sabe que existen, ¿no? Por ejemplo, la luz infrarroja es utilizada, por ejemplo, en los controles remotos, y nosotros a simple vista no la vemos. Eso no quiere decir que no exista, ¿no? Se puede ver por medio de una cámara simple, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo básico y burdo. Y es un ejemplo que sí logra de manera análoga decir lo que pasa con la ciencia. Así es, sí, ¿no? también. Y con esto de los límites que tiene, ¿no? Sí. Es decir, la ciencia es una forma de interpretar la realidad muy buena,
objetiva, Claro. pero que no habla sobre la Válida. totalidad de lo existente, Así ¿no? es. Y que se limita Además, al método científico. hay algo que a mí en lo personal me apasiona en esto, que la ciencia es tan buena, por así decirlo, es tan buena en su manera, en su metodología para descubrir verdades, que llegó al punto de descubrir algo que no se puede explicar de una manera científica, por así decirlo, o hasta la fecha no hay quien haya podido darle respuesta, por ejemplo, a la física cuántica, Ujú. ¿no? El toparse con cómo se comporta la materia a nivel subatómico, decía... No, es una decía- locura, sí, ¿no? sí, no, decía Feynman, Sí, sí. que era... que todo el de que dijera... No era Feynman, no recuerdo quién fue. Creo que Born, que dijo que el que dijera que entendió la mecánica cuántica... quería decir que no la había entendido, ¿no? Porque no, Claro, no hay manera de entender Sí. esa manera de comportarse de todo lo que existe en ese nivel, obviamente. Y creo que la misma ciencia te lleva a un postulado socrático, le voy a decir, de humildad con respecto a nuestra ignorancia Así de la es. totalidad de la realidad, Ujú. ¿no? Y eso también es un postulado filosófico. Ujú. Se me hace muy arrogante llegar a decir la ciencia puede explicarlo Sí, todo, sí, ¿no? sí, sí, eso o es- en algún momento futuro la ciencia va a poder explicarlo todo. Así es. Eso es una falacia, ¿no? Como tal, entendiendo esto que Sí. estábamos Sí, es- diciendo. es un ¿no? acto como de soberbia, ¿no? Sí, de soberbia. Y tampoco estamos diciendo por eso, que quede claro, yo creo que sí es importante aclararlo, que entonces por eso Dios existe, ¿no? Tampoco Sí. sería sí, la sí. falacia ad ignoratium, ¿no? No es Claro. porque yo ignore que ciertas cosas existen, porque es Claro. un argumento que usa Dawkins, por ejemplo, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que tú utilizas a Dios como tu carta que explica todo lo que tú no puedes explicar, ¿no? Y bueno, en este caso no lo estamos usando así, ¿no? Ujú. Lo que estamos diciendo es que decir que la ciencia explica todo, pues es también un acto de soberbia, ¿no? Y digo, se necesita un poco de humildad y también reconocer en la Claro. experiencia práctica que el conocimiento fiable y verdadero no solo proviene del método científico, ¿no? Claro. Por fortuna hay científicos que han reconocido, ¿no? Esta parte, esta limitante, ¿no? Ya lo habíamos hablado antes, sí, ¿no? sí, sí. O sea, los mismos científicos reconocen que la ciencia tiene un límite Sí. y que está limitada. Y además, por ejemplo, mencionaste a uno, bueno, ahorita edito el nombre después, no importa, que dice que la ciencia no logra explicar las cosas importantes, ¿no? del ser humano. Fue Schrödinger. ¿No? Ujú. No, Sí, no. que era lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello Exacto, ¿no? Que es justo lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Eso Ujú. se sale de su capacidad. de su campo. Y fíjate, por ejemplo, aquí anoté algo, me acordé cuando estaba haciendo mis anotaciones, me acordé de Guillermo de Ockham. Una de las cosas que él dice es que nosotros creemos que esos universales de conocimiento que alcanzamos, aquí estoy hablando más de manera general del conocimiento, es alcanzar la realidad. Y para su perspectiva, esta es una perspectiva como platónica, ¿no? O sea, los universales es alcanzar la esencia de las cosas, comprender la esencia de las cosas. Y él lo que decía era que realmente esto lo que refleja es nuestra incapacidad de conocer la cosa en sí. Es decir, nosotros en nuestra mente establecemos un lenguaje representativo, simbólico de lo que la realidad o cómo interpretamos que la realidad es, ¿no? O sea, no sabemos, alguna vez platicamos sobre el problema del pensamiento, ¿no? Y de la mente, ¿no? Hablando en términos científicos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí entendemos es que es una interpretación de la realidad, que hay como un lenguaje, ¿no? Un código que está ahí estableciendo una interpretación, una percepción de la realidad. Pero lo que decía Guillermo de Ockham es, esa percepción no es la realidad en sí, es una representación. Claro. Entonces, si te vas a una cuestión así muy estricta filosófica, pasa lo mismo con la ciencia. Ujú. La ciencia es una representación en su idioma matematizable, como Claro. dije hace rato, de la realidad, pero no es la cosa en sí. En filosofía a esto se le llama noumeno, así le dice Kant, ¿no? La cosa en sí es el noumeno, y el noumeno es inalcanzable para el ser humano. Ujú. Lo que podemos observar son fenómenos, y los fenómenos se refiere a que es la interpretación que nosotros hacemos en diferentes lenguajes de lo que es la realidad. Así es, en una ocasión yo tenía la oportunidad de comentar un poco al respecto de esto, ¿no? Sí. Y me acuerdo que decía que lo absurdo que era la realidad, ¿no? Sí. En ciertas cuestiones. Yo decía que lo que nosotros conocemos como algo sólido,
esta silla en la que estoy sentado o este piso en el que estoy parado es 99% vacío, ¿no? Sí, porque sabemos que un átomo está hecho de 99% vacío y lo demás es materia. Sí. Entonces, decía, es absurdo pensar que esto que para mí es sólido, que para mí es real, que suena, este micrófono, claro, sí. Es 99% vacío, ¿no? Esto que yo percibo como tocar, realmente no es que esté tocando el objeto, es la sensación de los electrones con carga negativa en la superficie del objeto y los electrones con carga negativa repeliéndose entre sí de mi mano. Claro. Realmente nunca toqué físicamente, nunca se mezclaron, ¿no? La materia que me compone a mí y la materia que compone este micrófono nunca se están tocando, nunca se están mezclando porque hay una repulsión mutua entre ambos. Entonces, realmente esta realidad que nosotros la llamamos puede ser algo muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos, que creo que es por ahí a lo que tú mencionabas, ¿no? Digo, obviamente tiene sus distintos matices dentro de diferentes áreas. Yo estoy hablando, por ejemplo, de un área filosófica, tú de un área científica, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Y en esencia es lo mismo que decía San Pablo, ¿no? Que dice, ahora vemos oscuramente por espejo. Lo que está diciendo es que no vemos las cosas tal cual son en realidad. Ahora, correcto. Sí, también es importante hacer la aclaración, esta aclaración la hacía también Tomás de Aquino en algún momento, de que no por eso deja de ser real, ¿no? A lo mejor es una realidad análoga a nuestra capacidad, ¿no? A nuestro nivel cognitivo, a nuestra existencia o nuestra posición epistémica que tenemos en este mundo, ¿no? No por eso deja de ser real, pero sí tenemos que ser conscientes de que no es toda la realidad y de que esa interpretación es conocimiento dentro de ese lenguaje, ¿no? Y que hay muchos lenguajes, ¿no? Y que hay muchas áreas de conocimiento. Entonces, esta crítica que hace la hermenéutica, no la hermenéutica desde la teología, sino desde la filosofía, que es la interpretación que hacemos de la realidad, es una de las críticas también más fuertes que tiene el cientificismo, no la ciencia, el cientificismo, ¿no? El que dice que solo la ciencia puede conocer o llegar a conoce fiablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque aún ese conocimiento que considera fiable es una interpretación. Entonces, bueno, ya perdió su carácter de objetivo, ¿no? Se volvió subjetivo, claro, porque está supeditado a un filtro, ¿no? Entonces, bueno, digo, como comentario adicional. Te esperamos en el siguiente episodio de Epílogos para la conclusión de este interesante tema.